Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros un libro. Ya saben que es el programa de reseñas literarias que emitimos cada miércoles en Radio Universidad a partir de las 7 de la tarde y es un programa realizado por el compañero Alberto Sansegundo, que ya se encuentra en su casa. Yo en la mía, como están siendo las grabaciones en estas últimas semanas, ya casi meses. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Efectivamente están siendo así y ya veremos qué es lo que va a pasar, porque al paso que vamos, me temo que No tendremos que parece que hacer, vaya a cambiar la dinámica. De no, momento no tenemos cambia que la hacer dinámica. las grabaciones desde las catacumbas, tal como está la cosa por aquí. Yo creo que Pero bueno, podríamos denominar el programa así, en lugar de todos los sí, libros, un libro, grabaciones desde las desde las catacumbas. catacumbas. Sí, sí, sí. Por desgracia vamos a tener que mantener lo de la distancia y las casas y el teletrabajo. Desafortunadamente, desafortunadamente. Bueno, Alberto, pero siempre, desde luego, es un placer, un gusto y sobre todo es muy didáctico, ¿no? Poder escuchar este programa de radio, que ahora también tiene formato de vídeo, porque aprendemos muchísimo, hemos aprendido mucho sobre el tema de educación, de nuevas tecnologías relacionadas con el tema de la educación y sobre todo lo que hay, digamos, en cuanto a la opinión de los expertos en ese tema. Pero creo que, bueno, que esa dinámica ya se ha terminado, ¿no? Y vamos a comenzar a hablar de otra cosa. Así que Sí, sorpréndenos, ¿de qué nos vas a hablar sí, hoy? bueno, la excusa del comienzo de curso para fundamentar estas recomendaciones relativas directa o indirectamente a la educación ya se ha agotado, la hemos estirado demasiado y volvemos a la ficción, volvemos a las novelas en particular y el plural es adecuado en el caso de hoy porque van a ser 5 novelas y un poco también buscando siempre yo una excusa o una justificación que conecte de algún modo con el momento, con la época, la recomendación muy vagamente, de una manera muy tenue, la percha, como se dice en el lenguaje periodístico, para colgar de ella la propuesta de esta semana, es una cierta cercanía ya en el horizonte de las Navidades, con el tiempo de ocio y de descanso que ello supone, y una segunda referencia más triste, a la que ya hemos aludido, que es, bueno, quizá la inminencia de un nuevo confinamiento que nos mantenga en nuestras casas más tiempo. En cualquier caso, dos circunstancias que confluyen en, bueno, disponer de un tiempo mayor para la lectura en particular y, bueno, en ese sentido, las propuestas que nos quedan de aquí a Navidades, muy variadas, muy distintas, con enfoques muy diferentes, prácticamente todas, casi todas, en el terreno de la ficción, sí que coinciden en una cierta extensión, en una cierta, bueno, en este caso, bien sea en el número de libros que presento cada semana, o bien sea en la propia extensión de la obra que reseñen. En el caso de hoy son 5 novelas que pertenecen a una misma serie, son con, anticipo ya, 2.400 páginas, 2.400 páginas de lectura apasionante que recomiendo en estos tiempos, en estos meses que nos quedan de probable ocio forzado, trabajo también, pero en nuestras casas. Son 5 novelas de una escritora, Elizabeth Jane Howard, que se agrupan bajo la rúbrica de conjunta de Crónicas de los Cazalet, una familia británica, en torno a la primera mitad, al comienzo del siglo XX, más exactamente, más cercanos a la Segunda Guerra Mundial, años 30 y tantos, me parece que es el 37 en donde se desarrolla la primera. Son 5 novelas que giran sobre una saga, es una saga familiar, giran sobre una familia, la misma familia, diferentes generaciones, 4 generaciones de esa familia, los Cazalet, y que publicó la autora, ahora luego hablamos algo de ella, Uh -huh. originariamente en el año 90, el primero de los libros, los años ligeros, y luego en el 91, 93 y 95, Tiempo de espera, Confusión y Un tiempo nuevo, la segunda, tercera y cuarta entrega de la serie, y casi 20 años después, muy poco antes de que ella muriera, en 2013 apareció el quinto, Todo cambia, con un efectivamente cambio en la propia trama, pero también un cambio porque han pasado 20 años desde el cuarto. Es como si fuera una última obra que hubiera querido recuperar
la serie ya ante la inminencia de su muerte, ¿no? Esos 5 libros fueron publicados en España muy recientemente, entre 2017 y 2019, siguiendo el mismo orden cronológico de la serie, el mismo orden de la publicación en Inglaterra, en la editorial Siruela. Unos libros, una edición estupenda. Seguro que bellísimos. La editorial Sí, una Siruela edición yo creo que se estupenda, distingue por eso, ¿no? con unas portadas muy cuidadas, muy bonitas. Ahora hablaré algo de la traducción también. No puedo mostrar los 5, los tengo aquí los 5, pero bueno, ya se ve que la recreación de los ambientes, en este caso pues del ocio, es una clase social alta, bueno, el colorido, la recreación de la época, quizá un poco anterior, años 20, años 30, cuando la primera novela empieza creo en el año 37, ahora comentaremos, ¿no? Entonces, esas son he mostrado las 2 primeras. Como ves, hay un estilo coincidente en todas ellas, se mantiene la coherencia en la edición. Esta es Confusión, la tercera. La cuarta, he dicho que no las iba a mostrar, pero las voy a mostrar todas. La Bueno, cuarta es Un tiempo nuevo. se refleja un poco, lo vemos un poco mal, porque se refleja un poco por la luz, no se ve muy bien, pero sí se notan que cambiaremos las de ubicación. ilustraciones son preciosas. Bueno, estaba Muy pensando bonitas. en la playa de la Concha, que no será la playa de la Concha, No, porque son las seguro. playas británicas, claro, o también en algún caso Francia, ¿no? Pero bueno, la recreación de la época también está, son muy sugerentes, ¿no? Y la edición, como siempre, en Siruela es buena. Para mí, a mi juicio, hay un problema con estas cosas que yo soy machaquita, ¿no? Demasiado pesado, con lo de la traducción, porque las 4 primeras están traducidas por Celia Montolio, Montolío, es exactamente. En cambio, en la quinta han cambiado de jinete en mitad de la carrera, ¿no? Y estas cosas que pueden parecer irrelevantes, sobre todo cuando el lector las lee en el orden de publicación. Si tú lees el primer libro en 2017, luego en 2018 y el último lo lees en 2019, no percibes los pequeños matices de estilo. Pero yo cuando sé que hay novelas de este estilo, que son sagas, que van a ser varios tomos, lo que hago es las voy comprando a medida que van saliendo, pero no las leo hasta que tenga la obra completa. Y entonces las leo todas seguidas. Y en ese caso sí que se notan los pequeños matices. La quinta traducción es de Raquel García Rojas, y hay un problema, insisto, primero en el solo hecho del cambio. Bueno, quizá como han pasado unos años, un par de años en el caso de España, en el caso de Inglaterra fueron 20 años entre la cuarta y la quinta, 22, pero en el caso de España han pasado a lo mejor un año. Quizás se entiende que la editorial no haya encontrado la misma traductora, o que la primera traductora esté embarcada en otro proyecto y no lo haya podido encargarse de este, ¿no? Pero es que tampoco, da la impresión desde fuera es de una cierta prisa en haber sacado la quinta obra, y a ello puede achacarse quizá el cambio en la traducción y también ciertas deficiencias en la quinta, en la propia traducción, deficiencias o dificultades, ¿no? En la traducción, incluso la edición de la quinta obra tiene fallos tipográficos, tiene anacronismos en la traducción que chirrían, por ejemplo. Estamos en una acción en el año 56, en la quinta novela, y se habla de que una maleta que se está llenando para un viaje amenaza con colapsar. Quizá la utilización del verbo colapsar en ese contexto es mucho más reciente. Que algo colapsa es, en el caso nuestro, muy, muy reciente. No parece aplicable a una maleta del año 56, ¿no? O, por ejemplo, una voz que habla desde esa época dice: tengo que decirte desde ya, y esto de desde ya es muy actual. Incluso en su momento se discutía desde el punto de vista académico si es correcta o no es correcta la expresión, ¿no? Luego hay también siempre en esta quinta obra, una traducción, y yo entiendo que es muy complicado y por eso es muy interesante también como tema de reflexión, ¿no? Las frases hechas en inglés. ¿Cómo se traducen al castellano, ¿no? Entonces, claro, las frases hechas no son solamente, ya sabes, esas cosas de que en Inglaterra no llueve a cántaros, sino que llueven perros y gatos. A perros y gatos. Claro, entonces es evidente que no vas a decir a perros y gatos en una traducción literal. Pero claro, hay algunas frases que son casi como refranes y que evocan no solamente el sentido de lo que se dice, sino todo el contexto en el que surge ese refrán, ¿no? Entonces, intentar traducirlas, que yo entiendo que es una labor muy complicada, y yo, que soy un absoluto profano en la materia, no me atrevo a decir que es un fallo de la traducción. Probablemente es una decisión muy meditada, pero que al lector le hace reflexionar porque chirría. Por ejemplo,
que en novelas que están ambientadas en una clase tradicional, conservadora, refinada, muchas veces afectada, incluso es uno de los logros de Elizabeth Jane Howard, el juego de los registros lingüísticos, los cambios y la adaptación de los diferentes registros en la infinidad de personajes que aparecen en las 2.400 páginas, ¿no? Pero no obstante, que alguien diga era más vieja que la Tana, en ese contexto choca un poco que diga las gracias para las Ignacias. Claro, uno se imagina a No, un refinado aristócrata británico diciendo las gracias para las Ignacias, y independientemente de que probablemente, desde el punto de vista técnico, sea lo adecuado, la traductora haya buscado una expresión equivalente a la equivalente inglesa, que tenga toda esa capacidad de evocación y de sugerencia de probablemente un refrán o una expresión connotada con una cierta, yo qué sé, un arraigo tradicional, pero aún así, claro, chirría, uno no espera esas expresiones en ese contexto. Pero más allá de ello, bueno, las traducciones son, en ese sentido, no obstaculizan la lectura, se lee perfectamente y nos trasladan perfectamente al contexto en el que queremos, en el que nos situamos, claro. Enseguida vamos a hablar de la autora, de Elizabeth Sí. Jane Howard. Alberto, pero una pregunta, una curiosidad. Estos libros, son cinco libros, ¿da igual en el orden en el que se lean o hay que seguir una línea argumental? ¿Te pierdes muchísimo si empiezas, por ejemplo, por el quinto? No ¿Cuál es tengo, la lectura recomendada? la lectura recomendable es la cronológica, claro, porque es la misma familia, vemos a las niñas, que son tres niñas sobre las que gira en principio. En realidad son cuatro hermanos, una familia con patriarca y matriarca, el padre y la madre, que son los que ya son mayores en el comienzo de la primera novela, y luego vemos a sus hijos, cuatro hijos, y luego los nietos, y luego habrá bisnietos. Entonces, claro, la aparición de un bisnieto o la aparición de una mujer de 40 años con sus hijos, si no la hemos conocido con 13 años, me imagino que la experiencia, bueno, si se lee a la inversa o si se lee de manera deslavazada, hombre, la lectura se debe sostener, porque en sí mismas las historias tienen coherencia, pero incluso, por ejemplo, no solamente la evolución de los personajes, ¿no?, sino que otro de los valores de la serie es que, en cierto modo, la trayectoria, la evolución de la familia y de los personajes corre en paralelo a la evolución de la propia sociedad británica. Si te das cuenta, fíjate que los títulos, incluso los años ligeros, todo cambia. Esto empieza a unos años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y va perdón, de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y va siguiendo las diferentes etapas. Y los cortes, digamos, entre una novela y la siguiente son determinados momentos, perdón, determinados momentos históricos en la pequeña historia de Gran Bretaña, pero también en la historia europea y por lo tanto la historia universal, que cortan, es decir, el armisticio del 38 que dilata el comienzo de la guerra y que hace pensar a los implicados que esa guerra no se va a dar cuando no es nada más que un modo de diferir el comienzo, pues eso corta la primera novela. En la segunda ya estamos con el comienzo de la guerra. Pearl Harbor, el ataque de Japón a Pearl Harbor y por lo tanto la implicación norteamericana en la guerra y por lo tanto el desarrollar, el hacer avanzar el comienzo de su final, con la implicación de los Estados Unidos, corta también otra novela. La novela final tiene un eje también en, diríamos, el conflicto del Canal de Suez y la pérdida definitiva ya del Imperio Británico, que se ha pautado también en otra novela anterior con la independencia de la India. Es decir, se pueden leer de manera contraria a la convencional, pero la lectura conveniente es la cronológica, y además yo me permito sugerir al posible lector que lo hagan de la misma manera que lo he hecho yo, es decir, no leyendo los sueltos, esto hay que leerlo conjuntamente, uno tras otro, reservar, y por eso la oportunidad de las fechas, ¿no?, reservar un momento, unas semanas en las que vayas a tener la garantía de que te vas a poder entregar, te vas a poder sumergir en las novelas en 2.400 páginas durante un tiempo y leerlas
insisto en el verbo, sumergido, implicado, totalmente una ceremonia, en cierto modo, de inmersión, que además es muy fecunda, porque como es genial, Elizabeth Jane Howard es genial en todo, en la penetración psicológica de los personajes, en la traslación de los detalles de todo tipo, tanto de la vida urbana social externa, como de la decoración, la ambientación, de la gran mansión en donde transcurre la gran mayor parte de la acción. Como es genial en todo esto, y aparte uno lee 2.400 páginas en donde vemos la vida cotidiana y los grandes afanes, pero también los pequeños detalles de esta familia, uno acaba sintiéndose miembro de esa familia. Créeme, a lo mejor se me puede llamar sensiblero, pero cuando uno abandona estos 5 libros, tiene una cierta sensación de pérdida, de haber... Claro, son muchas semanas las que uno pasa. Yo lo leí en el confinamiento, en marzo, había empezado a leerlos antes del confinamiento y terminé la saga en el mes de marzo. Y claro, eran horas, horas y horas y horas conviviendo con esta familia. Familiarizándote, y el término, claro, es conveniente, con los rasgos de las personalidades, las ilusiones, los deseos, las frustraciones de todos y cada uno de los personajes, que es una pléyade, en ese sentido, aunque gira sobre 4 o 5 fundamentales, es una novela coral. Y claro, esa forma de leer es muy interesante. Y yo se la recomiendo a cualquier lector. Orden cronológico e inmersión durante unas semanas en el mundo de los Cazalet, porque es una maravilla, claro. Bueno, yo no sé si Elizabeth Jane Howard, ¿quién es? ¿Quién es? Si tiene algo que ver también con estos Cazalet, no sé si una Sí. autora de clase alta, británica, ¿quién era? Porque me has comentado que ya ha fallecido, ¿no? Sí, ella murió en 2014 y bueno, era escritora, precisamente, pues como dices, de clase alta, una mujer de vida agitada, con mucha implicación social de sus asuntos sentimentales y amorosos, hasta tal punto que en las cosas que yo he leído hay quien opina que esa dimensión social de su vida pudo haber mermado la repercusión de su carrera literaria, que yo por lo menos hasta la aparición de estas 5 novelas. Por cierto, Siruela saca estos días una sexta que no pertenece a la serie, pero una novela también de la autora, ¿no? Su carrera literaria para mí era desconocida. Hay un elemento, pero fíjate, tan común por otro lado en otras mujeres. Ella se casó después de diferentes divorcios y matrimonios sonados y un tanto aparatosos, con Kingsley Amis, que es el padre de Martin Amis, uno de los grandes escritores actuales de la literatura inglesa. Y fue muy... Por cierto, Martin Amis habla maravillas de la literatura de su madrastra, ¿no? Y ella había nacido en el año 23, y como digo, su vida, las peripecias un tanto intensas y convulsas de su vida personal oscurecieron en parte su carrera literaria, ¿no? Efectivamente, nacida en una clase alta, muy acomodada, un entorno social que sí va, que es el mismo que vamos a ver reproducido en la serie de novelas, de manera intuitiva. Luego uno lo corrobora con lecturas adicionales, pero de manera intuitiva uno tiene la impresión, leyendo los libros, de que ahí está, hay mucho peso autobiográfico, y efectivamente, después de leer notas biográficas sobre ellas, pues por ejemplo hay elementos comunes. El empresario maderero, que es el gran patriarca de la saga, coincide esa condición empresarial y de la madera con su propio padre. La mansión familiar, el elenco enorme de sirvientes, se corresponde con la realidad de la propia Elizabeth Jane Howard. El interés por la escritura de algunas de las protagonistas, que también coincide con ella, la boda juvenil, el hastío muy temprano del matrimonio. Todos estos rasgos que son de la vida de la escritora están también en la novela. Las muchas infidelidades propias y ajenas, los amantes del padre también. El condado de Sussex, que es donde se ambienta la novela, coincide también con su vida. Y luego hay cuestiones, pequeños detalles que yo he rastreado también y he encontrado. Una de las protagonistas, una de las chicas, tiene una vocación de actriz que también coincide, al parecer, con algo que se dio en la vida de la escritora. Otra protagonista tiene una carrera de bailarina que al final acaba truncándose. Bueno, pues también parece que es un elemento común
bueno, y determinadas peripecias vitales que leyendo diferentes notas biográficas, pues te das cuenta que efectivamente hay mucha coincidencia, pero insisto, antes de la ratificación documental o racional de estos hechos, uno, en cuanto se mete, el grado de detalle y de minuciosidad, el conocimiento de estos matices, todo el entorno, las vajillas, la decoración, los muebles, infinidad de pequeños detalles te hacen pensar, aparte de un extraordinario talento como narradora, te hacen pensar que conoce de primera mano ese universo hasta en los más pequeños detalles. Y es la crónicas, mejor dicho, crónicas de una familia que se extiende ya durante diversas generaciones, 5 tomos. El resumen del libro, Alberto, sería eso, las peripecias de una familia acomodada a lo largo del tiempo y en unos años, bueno, todos los años siempre son decisivos y estamos siempre ante acontecimientos históricos, ¿no? Pero en ese caso me has comentado la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, o sea, años importantes en lo histórico y de gran cambio, la pérdida del Imperio Británico, todo eso aparece también. No sé si hasta cierto punto también se podría calificar como novela histórica, Alberto. Sí, sí, en cierto modo toda novela es histórica porque recrea, decía Truffaut, yo no sé si ya lo he contado aquí, el director de cine Truffaut decía que viendo cualquier película, por ejemplo, de época, se podía ver por una imagen en donde las protagonistas untan con mantequilla unas tostadas, se podía deducir cuál era el contexto social, es decir, toda película en cierto modo es sociológica y describe las ropas, las vestimentas, el transporte, el decorado, permite conocer la época, ¿no? En este caso hay una connotación micro, en este sentido, los pequeños detalles son muy sustanciosos y muy ilustrativos, pero también hay una dimensión macro, en tanto que efectivamente el escenario, el telón de fondo, que es más que un telón de fondo en el que se desarrolla la vida de los protagonistas, pone en primer plano, no es ya un telón de fondo, sino que aflora como primer plano todos esos acontecimientos históricos relevantes, ¿no? Fíjate que antes de entrar a contestar exactamente tu pregunta, leyendo la novela, y que como digo coincidió con el confinamiento, pero incluso ahora revisándola para hacer este comentario, sí que hay mucho vínculo hablas de momentos decisivos, ¿no? Hay mucho vínculo con esta etapa en la que estamos, ¿no? Yo, a pesar de que ciertos autores y analistas y expertos se resisten desde una perspectiva ideológica razonable a comparar la pandemia con la guerra, sabes que ha habido mucha gente que ha hablado de que es un escenario similar de las guerras, etcétera, porque dicen que, bueno, en una guerra hay un enemigo y aquí no hay un enemigo, el virus funciona a su aire, no pretende ir contra nadie, no hay moral. Sí, incluso esa comparativa, perdona que te interrumpa, no mantén el argumento en tu cabeza. Incluso esa comparativa aparece, yo creo que a diario en los medios de comunicación. Claro. Yo leía esta mañana mismo que el número de enfermeras fallecidas como consecuencia de la COVID-19 supera al número de enfermeras fallecidas en la Primera Guerra Mundial. Quiero decir que ese paralelismo sí que se suele establecer y está, desde luego, a la orden del día, ¿no? Claro, y fíjate que desde mi punto de vista, esta idea de la ruptura de la normalidad. Nuestras generaciones, es decir, la guerra mundial terminó en el año 45, la española había terminado antes, de manera que llevamos 70 años largos, 75 años, en un mundo, es decir, hay generaciones y generaciones que solo hemos conocido ese mundo, un mundo de normalidad. La guerra, en la novela se ve, es la anormalidad por excelencia y cambia las vidas de la gente. Yo en los primeros días de la pandemia, y sobre todo en el entorno que tiene que ver con mi vida profesional, la enseñanza, pensaba constantemente en las crónicas de los Cazalet, porque, claro, las chicas que tienen 14, 15 años al comienzo de la novela, que es, como digo, de la primera novela, año 37, 38, tienen con 14, 15 años las expectativas de irse a estudiar a Oxford, de irse a estudiar a Cambridge, está en su horizonte vital. Y de repente, 2 años después, cuando ya tienen 17 y 18 y deben incorporarse a la universidad, de repente surge el enorme paréntesis. Afortunadamente por ahora no pensamos en nuestra pandemia como un enorme paréntesis. Confiamos en que no acabe por ser enorme y que sea un breve, dentro de lo lamentable, de lo doloroso, que acabe por ser un breve paréntesis. Pero claro, yo pensaba en esas chicas. Cuando hablaba, pensaba en mis alumnos. No, es que se va a interrumpir las clases y esto puede suponer, efectivamente va a suponer. Pero es que estas chicas, en concreto las de la novela, vieron truncada su carrera académica y por lo tanto vieron truncada
su perspectiva de vida, es decir, ese desarrollo estable y normal de las vidas de las gentes que hemos nacido sin anormalidades y que más o menos, dentro de que la vida tiene sus eventualidades, ¿no? Tienes tu vida más o menos trazada, sabes que más o menos estudiarás y al terminar el instituto, pues a lo mejor irás a la universidad y luego tendrás más tarde o más temprano un trabajo y tendrás una vida, pues bueno, pues probablemente con un matrimonio, con una pareja, es decir, y con unos hijos probablemente y el desarrollo de una familia. Es decir, había hasta ahora una especie de sensación de continuidad normalizada de las vidas. La guerra lo cambia, y lo cambia no solamente desde el punto de vista de los hábitos, las restricciones alimenticias, es decir, ya el consumo que cambia, la desaparición de los hombres que están en el primer frente de batalla, en el caso de la Guerra Mundial, una generación entera de jóvenes, millones de jóvenes murieron en las trincheras. Ahora, afortunadamente, no solamente mueren ancianos, mueren jóvenes, muere más gente, pero muere mucha menos gente, evidentemente, y no en las trincheras. Pero hay un paralelismo y sobre todo una ruptura de la normalidad. Es decir, la vida es distinta. Aquel plan que tú te habías hecho, la idea de la incertidumbre que tanto se repite en este momento, ¿no? en nuestra vida. Estamos acostumbrados a la certidumbre, a que todo es previsible, todo más o menos, más allá de los cambios y de las vicisitudes que lleva consigo la vida, todo más o menos sabes cómo va a desarrollarse. Eso se ha acabado. Y hay un paralelismo enorme. La gente salía a las calles con miedo porque las bombas caían sobre Londres. Y los ecos de las bombas, e incluso en alguno de los libros, un avión alemán despistado que acaba cayendo en un campo cercano a la mansión que está a las afueras de Londres. Estos señores tienen casa en Londres, esta familia tiene casas en Londres, pero vuelven a la casa de la campiña para escapar del bombardeo en Londres. Y sin embargo, llegan los ecos de los bombardeos, no sé a cuántos kilómetros está, me parece que son 40 o 50 kilómetros de Londres, el sitio en el que viven, llegan los bombardeos y llega de vez en un episodio de la historia, llega un avión alemán que aterriza, lo derriban y cae allí en llamas en los campos cercanos al sitio. Entonces, esta idea de que sales a la calle y puede haber una bomba, esta idea de que salimos a la calle y está el virus, esta idea de anormalidad, de incertidumbre, de convivir, de que la ruptura de la normalidad va a provocar que trayectorias vitales que iban a ser de una determinada manera se truncan, ya no vas a poder estudiar. En el caso ese es que chicas que perdieron sus posibilidades profesionales, chicas y chicos, obviamente, ¿no? Por esas circunstancias. Entonces, en ese sentido, no quiero detenerme demasiado en esto sin hablar de la novela, ¿no? En ese sentido, la novela también es muy interesante, ¿no? Porque nos enseña cosas sobre una situación pues relativamente similar, aparte de toda la recreación de la época, que es lo esencial. Entonces, a lo que ahí venía este asunto. Viene, efectivamente, nos cuenta esa vida. Son 4 generaciones. Los críticos hablan fundamentalmente de 3, porque no tienen en cuenta que al final hay una cuarta generación que son todavía niños, y en la quinta novela son todavía niños, pero en realidad son 4 generaciones. Y otro de los valores que no... Todo está, hablamos de tantas cosas, hay tantas cosas que hablar, ya entiende el oyente que es imposible resumir 2.400 páginas en media hora, ¿no? Entonces es todo un poco deslavazado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero otra de las ventajas, de las características que hacen interesante la novela es lo bien perfilados que están todos los personajes, incluso un chaval de 4 años, es decir, a pesar de que esa cuarta generación, los críticos no suelen hablar de ella, hablan de 3 generaciones de la familia Cazalet, pero en realidad la cuarta también, porque incluso un niño de 4 años tiene su personalidad, y está muy bien descrita esa personalidad, y tienen rasgos claramente distintivos. Uno sabe quién es este niño y quién es este otro, ¿no? Entonces esa familia inglesa, entrañable, no es estrictamente aristocracia, a pesar de que tengan una gran mansión en Sussex, pero es una familia muy acomodada. El empresario maderero, bueno, es una familia con dinero y con un buen pasar por el mundo, pero no es esta idea de aristocracia. En definitiva, es un empresario. La aristocracia excluye cualquier noción de trabajo como tal, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, el germen son los Me padres. comentabas 3 hermanas, ¿no? Son 3 hermanas. No, esas son las nietas de los dos. Ya vamos por ahí. Sí. No, Sí. la clave es una pareja fundamental, el Brigada y la Duquesita, como se les llama, William Cazalet y Kitty Barlow. Los apodos familiares son el Brigada y la Duquesita, son el foco de unión de la familia, son el elemento aglutinador. Con el paso de, no voy a desvelar nada, pero voy a hacer spoilers, ¿no? Pero con el paso de los 5 tomos, y que empezamos en el año 30 y tantos, y esto acaba en el año 50 y tantos, pues no voy a mantener un mínimo de misterio. Algunos de los personajes mueren, lógicamente, ¿no? Estos señores ya son muy mayores cuando empieza la novela. Por cierto, hay errores
en la editorial incluye los 5 tomos, incluyen un árbol genealógico inicial, porque hay tantísimas ramificaciones para no perdernos, ¿no? Y en las 3 primeras novelas, yo diría, no, en las 2 primeras novelas, lo corrigen en la tercera, las fechas de nacimiento del Brigada y la Duquesita están equivocadas. Aparece que el Brigada nace en 1867 y la Duquesita en 1860, y no es así. En el texto se ve claramente que el Brigada es de 1860 y la Duquesita de 1867. En la tercera edición, a partir de la tercera edición ya corrige la editorial el árbol cronológico y aparece correctamente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que la primera novela empieza en el 37 o 38, el Brigada nació en 1860, ya tiene 70 y tantos años, ¿no? Entonces, ese es el núcleo aglutinador. La desaparición de alguno de ellos, o a lo mejor de los dos, voy a mantener ese suspense, es un elemento sustancial, se pierde la argamasa, se pierde el elemento de unión. Y luego tienen 4 hermanos, 3 varones, Hugh, Edward y Rupert, que es el menor, y en el medio está Rachel, la única chica. Cuando los conocemos en el 30 y tantos, ya tienen 40 años cada uno de ellos, más o menos, están rodando los 40 años. Y luego, a partir de ahí, todos los vemos en Home Place. Home Place es esta vivienda, esta mansión en el sur de Inglaterra, en el condado de Sussex. Tienen el mar Hastings muy cerca, de ahí las imágenes de la playa, hay alguna excursión al mar. Y a partir de ahí se nos cuenta, es una novela en donde aparecen en secuencias distintas que se van entremezclando los diferentes personajes, giran las acciones, digamos, las respectivas acciones de las diferentes novelas, y dentro de cada una de ellas la acción de los diferentes capítulos giran sobre diferentes miembros, y sobre todo, y luego hay 3 chicas que son las que, bueno, en cierto modo, que son hijas de algunos de los hermanos, son las que protagonizan la mayor parte de la acción. Son ellas las que van avanzando, las que son niñas, las que quieren estudiar, las que tienen sus novios, sus prometidos, luego acaban pues, casándose, etc. Y luego, con muchas derivaciones, porque aparecen los cuñados, las cuñadas, los amantes, las rupturas familiares. Imposible dar cuenta de todo ello aquí, como digo, absolutamente imposible. Sí, quizá para un oyente al que le estimule este tipo de obra artística, hay un par de referentes cinematográficos, uno muy de nuestra generación, de una generación más mayor, y uno más reciente, un poco más reciente, ¿no? Yo creo que tú, quizá, yo sin duda, recordarás una serie de televisión que era Arriba y Abajo. Arriba y Abajo. Arriba y Abajo una gran serie. Porque aquí también me he centrado exclusivamente en la familia, cuando he presentado a algunos de los personajes, pero claro, luego está también todo el personal de servicio, que también aparece, hay un elenco de personajes, hay un dramatis persona en las obras, en donde, pues, y a mí me gustan mucho estas novelas en donde hay que estar permanentemente saltando para ubicarte hasta que te ubicas del todo, ¿no? Después de 2.400 páginas, como digo, ya eres uno más de la familia, estás absolutamente ubicado, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las doncellas, las chicas que cuidan a los niños, el personal de servicio, la cocina, etc. Entonces hay un juego de arriba y abajo, es un referente, no puedo entrar en los detalles de los diferentes personajes, pero para que alguien se quiera hacer una idea, arriba y abajo. Y el referente más cercano es Downton Abbey, una serie, a mi juicio, espléndida, que tiene una última película en cine, con 7 u 8 temporadas, una serie clásica, con ese preciosísimo, ese cuidado en los detalles, en la ambientación de la televisión británica, ¿no? Downton Abbey es de hace... Yo creo que terminó el último capítulo de la serie hace 3 o 4 años, y este verano pasado salió una película que era una especie como de coda de toda la serie. Y también en ese mundo, en este caso más aristocrático, pero de nuevo arriba y abajo, los sirvientes, los personajes los miembros de la familia, con ramificaciones en la vida social y también con un paralelismo. Por ejemplo, Downton Abbey empieza un poco antes, empieza con el Titanic, y por tanto estamos hablando de los años 20, pero también se desarrolla, coge la guerra, los años 20 no, coge los años 20, pero coge la Primera Guerra Mundial. Downton Abbey coge la Primera Guerra Mundial, mientras que el centro es la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un poco el planteamiento, un seguir la vida de las generaciones, con un matiz quizá interesante que hay que subrayar, que es, o dos, que tiene que ver ya también con los rasgos estilísticos de la autora, que es el énfasis en lo cotidiano. Es decir, no hay grandes acontecimientos, más allá de los externos, obviamente, está la guerra, están los bombardeos, etc.,
pero no hay grandes acontecimientos. Es una familia muy excepcional, muy singular por su condición económica, pero en definitiva lo que de nuevo el talento, la maestría de la autora es que nos muestra una cotidianidad en la que nos reconocemos. Y por tanto, otro de los valores es el de digamos, la extrapolación universal de lo que ahí pasa. Sus afanes, sus frustraciones, su tristeza, su miedo a la muerte, su dolor, el enamoramiento, su pasión, sus ilusiones, su desarrollo con el paso del tiempo, los problemas económicos, porque los tiene, lógicamente. Eso te iba a comentar, que supongo que también aparecerán cambios de fortuna, ¿no? Porque claro, eso suele suceder a lo largo de la vida de varias generaciones, ¿no? Claro, imagínate que una empresa maderera antes de la guerra tenía era una empresa bollante, la guerra, las bombas destruyen parte de los almacenes en los puertos de Londres, en el puerto de Londres, en donde almacenaban las maderas, pero también se pierde parte del negocio. Bueno, lógicamente esto hay ruinas, hay quiebras enteras de fortunas que se vienen abajo, eso también está, ¿no? Entonces, es muy interesante ese enfoque porque universaliza una peripecia individual y singular, la universaliza y nos hace sentirnos, más allá de que el contexto y los rasgos de la mansión y de las vidas son distintos, y de las costumbres son distintos por época, son distintos por nivel económico, son distintos por valores y por circunstancias, pero lo que nos hace implicarnos en las familias, en la vida de aquella familia, es precisamente que ese talento de la narradora para contar lo cotidiano y darle un valor universal, ¿no? Eso es un rasgo especialmente interesante. Otra cuestión de estilo que a mí me parece, puramente literaria, que me parece valiosa, es, diríamos, la elipsis. Claro, no dejan de ser 20 años, y por mucho que sean 2.400 páginas, y son muchísimos personajes, no se puede contar todo. Entonces está muy bien porque la acción avanza centrando en cada libro, cada capítulo o cada sección, pequeñas secciones, en un personaje. Está en general narrado en tercera persona, pero se centra esa narración en un personaje concreto, una de las chicas, y luego otro personaje, y luego un hermano, y luego la amante, etc. Pero cuando se termina, por decirlo así, el capítulo de un personaje, saltamos a otro, pero continuamos la historia del primero con un salto de tiempo en el medio, pero hecho con de nuevo, una maestría que nos permite, digamos, rellenar los huecos o mantener esa sensación de continuidad. Es decir, son unas novelas que se articulan con un orden cronológico, pero no es el capítulo 1 termina el martes a las 4 de la tarde y el capítulo 2 empieza el martes a las 5. No es así, hay grandes periodos de tiempo, hay grandes vacíos en el medio y sobre todo cambian los focos. Incluso las mismas acciones, las mismas historias, las vemos rememoradas por unos o por otros desde ángulos diferentes. Es compleja la trama, son novelas muy elaboradas, pero el talento precisamente se nota en que, entre otras muchas cosas, en que el lector fluye, se deja llevar por aquel caudal impetuoso y créeme, puede sorprender, ¿no? Pero 2.400 páginas se leen en un suspiro. Se leen un suspiro, bueno, pero de nuevo... Un poco de exageración, ¿no? No, es que el adjetivo que tantas veces utilizo, ¿no?, al referirme a esto, el adjetivo adictivo o el magnetismo de una prosa, ¿no? Es que no puedes abandonarlo, ¿no? Quieres saber más de aquella familia, ¿no? Bueno, en ese sentido es una novela que podríamos decir remite a los modelos clásicos, casi decimonónicos, pero a la vez con una escritora que se las sabe todas, diríamos, que sabe utilizar técnicas que no son precisamente del siglo XIX, ¿no?, que están muy trabajadas. Muy elaborada, ¿no? El tipo de novela que ha escrito, pues algo muy elaborado que tiene que estar muy bien diseñado, tiene que estar muy bien planteado, ¿no? Para que eso sea un éxito, Alberto, porque es todo un reto, desde luego, ¿no? Y tampoco abundan mucho en la literatura las obras de este tipo. Yo cuando leía el guión y veía la novela que se iba a comentar, tenía en mente, pues, que es que hay muy pocas novelas. Estaba pensando en El Padrino, de Mario Puzo, ¿no?, que también recoge diversas generaciones, o los episodios nacionales de Benito Pérez de Galdós, que fíjate, pensaba en algo así, pero es que no son muy frecuentes, ¿no? Hablaremos de Galdós
pues probablemente la próxima semana, y si no es la próxima semana, dentro de 2. Porque este 2020 es el centenario y no quería dejar que terminara el año sin hablar de él, ¿no? Bueno, yo sí que leo bastantes, me gustan mucho y sí que leo bastantes, y saldrán en los próximos meses, en los próximos años, digo, porque las voy leyendo y luego las guardo ahí. A mí me gustan mucho estas series de 3, 4, 5, hasta 7 novelas sobre una familia, porque es, bueno, aquello que decía Stendhal, ¿no? De la novela es un espejo al borde del camino, ¿no? Efectivamente es así, ¿no? Una de las razones por las que la novela o la ficción novelística, ¿no?, es tan apasionante, por lo menos para mí lo resulta, es porque es un espejo al borde del camino, vemos la vida. Claro, la vida la vemos incluso en una novelita de 200 páginas en donde se nos cuentan los detalles episódicos de una pequeña anécdota de una persona, ¿no? Pero cuando vemos 50 años, vemos 30 años, vemos 200 años y seguimos a los personajes, esta noción de espejo al borde del camino es todavía muchísimo más clara, ¿no? Entonces, bueno, subrayo, por lo tanto, los elementos fundamentales, la variedad de personajes muy bien trazados, la capacidad de penetración psicológica de cada uno de ellos, incluso un niño que, como digo, aparece en algún pasaje menor, aparece bien descrito, aparece la complejidad, las dudas, los engaños, los logros, las vacilaciones, los puntos oscuros, los secretos, las emociones ocultas que no se expresan socialmente y que la capacidad de la autora nos lo muestra en una frase podemos ver cuál es el prejuicio, cuál es aquel secreto que de repente, aquella mirada que se produce entre dos personajes, los pensamientos incluso más recónditos, ¿no? Luego esta fuerza descriptiva descomunal, porque está todo, vemos los rasgos, las procedencias, los entornos, los valores, las vivencias de personajes muy distintos, también de Balzac, hablaba del siglo XIX, ¿no?, de la comedia humana, ahí está todo el mundo. Está el chofer, está la cocinera, están las doncellas, la construcción de un microcosmos en el que uno se instala con mucho agrado durante semanas, es un gran valor, ¿no? Y luego esa capacidad, lo que decía del valor universal, ¿no?, esa capacidad de descubrir o reflejar episodios trascendentales en nuestras vidas a partir de hechos insignificantes. Porque las cosas funcionan así un poco, un hecho aparentemente insignificante. Hay una frase, hoy estoy de citas, una frase de Marcé, de Juan Marcé, en una de sus novelas, recientemente fallecido Juan Marcé, ¿no?, una mujer que le cuenta a otro personaje: sí, soy esposa y madre en la vida, pero en ocasiones la mirada de un desconocido en la calle puede hacerme temblar, ¿no? Bueno, esta idea de que un hecho insignificante puede ser sustancial en tu vida. La lectura de la cita de Marcé para mí es todavía más potente, porque quizá esa mirada del desconocido no es solamente un hecho insignificante, sino que a lo mejor es el episodio más importante de tu vida. Lo que recuerdas al final, en el hecho de muerte, puede ser esa mirada del desconocido. Bueno, pues esta idea de profundizar en las almas de sus creaciones, de sus criaturas, ¿no?, a través de lo anodino, ¿no?, Detalles. cotidiana, el desayuno común, la excursión que planean todos para irse a la playa cercana una tarde, la preparación de las comidas, pero todo eso muy detallado. La vida que corre. En definitiva, esta novela, como tantas otras, pero esta en particular, es la vida que corre. ¿Cuenta la historia de cuatro generaciones de una familia? Sí, pero en el fondo es una excusa. Lo que vemos es la vida transcurrir. Todo lo que tiene de fatigoso, de esperanzado, de desolador, de entusiasta, de triste, de anodino, de electrizante, de emotivo, de tedioso, de ilusionante, la vida de la gente. Y eso está. Eso Entonces, está, y lo difícil que es de describir todo eso, ¿no? Esto lo pueden hacer los maestros, claro, como esta claro. autora que nos presentas hoy. Alberto, yo creo que no vamos mal de tiempo, no estoy computando muchísimo, pero yo creo que sí, que ya ha transcurrido un buen ratito desde que hemos comenzado a grabar este programa. No sé si nos quieras comentar algo más en torno al libro o ya nos No, presentas bueno, la podría comentar más canción. cosas. No, remito simplemente al oyente si quiere profundizar, porque sí, hay una reseña escrita
que colgaremos hoy mismo después de la emisión y que bueno, hay más detalles y con referencias, etcétera. Pero bueno, no puedo entrar aquí con más detalle porque no tendría sentido también desde el punto de vista del oyente que yo dé nombres de los personajes y se lee, si quien quiera leerlo que lo pueda leer. Y sí, me despido ya con un pequeño texto con una referencia de la canción. Si te parece, comento primero la canción y Vale. luego doy una pequeña pista para que se pueda entender mejor el texto, ¿no? La canción es un clásico, un estándar de toda la vida, All the Things You Are, todo lo que tú eres, las cosas que eres. Un clásico, un estándar que bailan en un club nocturno uno de los hijos, Edward, que está casado, iba a decir felizmente casado, y puede que felizmente casado, pero tiene infinidad de amantes, y esta pieza la baila con una de sus amantes más, digamos, más consistentes, más consolidadas, Diana, en un pasaje de la segunda novela, ¿no? En la novela no se menciona, hay bastante música que suena, en este caso concreto no se menciona quién la canta, ¿no? Entonces yo he elegido una versión de Joe Stafford que está muy bien, y bueno, sirve como ilustración también, no solamente de algo que se cita en la novela, sino en cierto modo de ese espíritu, porque ya cuando escuchen los oyentes la canción verán que conecta con estas imágenes de las portadas de los libros, una evocación de una época simultáneamente despreocupada, pero a la vez con ya incidencias complicadas, con la guerra por medio, esa situación de tensión, también podríamos decir, de frenesí, de libertad, que se exacerban cuando sabes que hay una amenaza que puede acabar con tus días, puede acabar con tu forma de vida. Todo eso está evocado en las imágenes que han elegido en Siruela para la portada y también en esta canción. Yo creo que traslada perfectamente el espíritu. El fragmento con el que quiero cerrar es un texto breve en donde a quien vemos es al Brigada, al gran patriarca de la familia, en un texto en donde es, bueno, ya declinante, ya muy mayor, en sus últimos días, un punto de nostalgia por los días perdidos, por el tiempo que se va, en otro de los subtemas, diríamos, que está presente en la novela. Vamos allá con ese texto, Alberto. Pues hasta la semana que viene y vamos con el texto de la crónica de los Cazalet. William estaba en su estudio con el whisky vespertino a mano. Estaba solo y por una vez muy contento de estarlo. Su puerta, como siempre, estaba abierta y le llegaban los reconfortantes sonidos de la vida doméstica. Pañeras llenándose, portazos, voces de niños, el tintineo de los cubiertos de camino al comedor en una bandeja, las notas del violín y el piano. Sid y Kitty, sin duda. Había oído las noticias de las 6 con Rachel y Sid y después las había echado. Estaba muy cansado. Al inmenso alivio que había sentido cuando Hugh llamó de Londres, le habían sucedido dudas de una modalidad que no quería comunicar a la familia. Había algo en todo aquel asunto, casi cabía llamarlo transacción, que le producía desconfianza, aunque no sabía decir por qué. Los motivos del primer ministro eran intachables, era un hombre sincero y honrado, pero en sí mismo eso no servía de nada, a no ser que tratase con otro hombre sincero y honrado. En el peor de los casos, habían ganado algo de tiempo. Se iban a necesitar maderas blandas en una escala sin precedentes, y también maderas duras, si como deberían, empezaban a construir barcos. Apartaría a Samson del refugio y de las instalaciones sanitarias y le pondría a trabajar en las casitas. La carta de York le había hecho gracia. El tipo pensaba que le había engañado pidiéndole un precio demasiado alto, por eso había tenido la caradura de pedirle 10 libras más por el terreno. No se daba cuenta de lo que significaba para William, que habría pagado 250 libras más si se las hubiera pedido. En fin, el caso es que ambos estaban contentos. Sabía que le había dado un disgusto a Kitty con sus planes para los evacuados, aunque ya no eran necesarios, pero le resarciría. Le compraría un gramófono nuevo, una de esas máquinas descomunales con un cuerno para poner discos, y todas las sinfonías de Beethoven dirigidas por Toscanini. Seguro que eso le gustaba. Y Rupert se había pasado a decirle que se incorporaba a la firma. Entonces, ¿por qué no estaba más contento? No me gusta que me esté fallando la vista, se dijo para sus adentros, cogiendo la licorera y echándose más whisky. Esa misma tarde había subido un oporto más que decente, Taylors del 21. Ya no le quedaba mucho. Todo llegaba a su fin. Tendría que dejar de montar a caballo si la vista le iba peor. Se acostumbraría. Recordó la última vez que había pasado un par de horas con... ¿Cómo se llamaba? Millicent Greenway. No, Greencoff. Eso es.
en su piso de Maida Vale. Muy buena persona. No te preocupes, había dicho aquella última vez. Un mal día lo tiene cualquiera. Le había enviado una caja de champán además de las 25 libras de siempre. Se había acostumbrado a que yo no hubiese más de eso. A Kitty, como era lógico en el caso de una chica educada como es debido, nunca le había gustado. Pensó que podría seguir yendo a la oficina, incluso si se quedaban a vivir en el campo y se libraban de Chester Terrace. Aún no tenía por qué renunciar al trabajo. Y no iba a haber una guerra.